Vale, yo tengo 4 apreciaciones respecto a lo que han comentado. Las 2 primeras tienen que ver con los límites, lo que se ha mencionado acá como límites de la institucionalidad. La segunda sobre el diálogo, la tercera sobre el diálogo sostenido y la última sobre la localización de esta intervención en un territorio físico y geográfico. Respecto a los límites de la institucionalidad, me interesaría que el movimiento tuviera en cuenta una circunstancia, y es que estamos en medio de una instalación artística. Es decir, las proyecciones van de piso a techo, ocupan gran parte de una sala de exposición. La palabra postmonumenta en la parte de arriba de la esquina no ha cambiado, es decir, como buena ficha técnica nos recuerda como el nombre del autor de esta intervención. Y en ese sentido me gustaría hacer la recomendación respecto a cómo se relaciona este movimiento con el área de artes del Ministerio de Cultura, porque, insisto, no solamente estamos haciendo reclamaciones en términos de reparación, patrimonialización o recuperación de objetos de cultura material, sino también de construcción de procesos de elaboración de significado, de sentido. Y en ese orden de ideas me parece bastante importante que a instancias como el área de artes del Ministerio de Cultura se acerquen a estos procesos, o ustedes se acerquen a este ente para dar cuenta, para señalarle, para mencionarle estos procesos, para ver de qué manera se pueden actualizar en términos de acciones contemporáneas, a desarrollar procesos donde la pregunta por la construcción de memoria, la pregunta por la disputa del relato histórico se dé de manera adecuada. No me gusta la palabra contundente, porque contundente me recuerda como a un tombo cascándome, entonces no impactar, no generar contundencia, pero sí generar como una fluidez para ampliar ese límite de institucionalidad respecto a una instancia del ministerio que, insisto, está como encargada dentro del sector donde yo me muevo, como de sustentar, de apoyar, de fundamentar, de incluso patrocinar en términos de estímulos y becas procesos de construcción de memoria o de diálogo respecto a construcción de cultura material. La segunda pregunta tendría que ver con hasta cuándo van a prolongar esta intervención. Y en ese sentido, antes de que iniciara este círculo de palabra, me parece importante como el hecho de que se está ocupando un espacio que es una sala de exposiciones temporales, pero no por nada sala de exposiciones temporales de un museo que es el Museo Nacional de Colombia. En ese sentido, yo no desdigo del hecho de que estén en una sala de exposiciones temporales, es decir, que estén en un espacio que ahorita mismo sea residual dentro de la institucionalidad, no le quita mérito al hecho de estar acá. Y en ese sentido me gustaría también como dirigirle la pregunta respecto hacia la continuidad de esta intervención, hasta cuándo iría, si después de que llegue a cierto fin piensan hacer otro tipo de intervenciones, si estas van a ser sorpresivas, que sería lo mejor, o si estas van a ser planeadas y negociadas con la institución, diciéndole a la institución: hey museo, revisa tus protocolos, juguemos a alterar los límites de tu como institucionalidad. Y en ese sentido, respecto a la intervención, hay una crítica que se ha dado mucho respecto al uso de las esculturas dedicadas a Cristóbal Colón y, no recuerdo la reina, bueno, ella, la que le pagó, que dentro del Museo de Arte Moderno están activadas dentro de una exposición de arte contemporáneo dedicada a un artista que se llama Carlos Castro, pero la gran crítica que se le hace a esa utilización de esas esculturas no es el hecho de que se hayan sacado del espacio donde estaban resguardadas o escondidas o ocultas de quienes queríamos destruirlas, sino que son activadas para introducirlas dentro de un cubo blanco para que ese límite de la institucionalidad diga: aquí están protegidas. Entonces ya no necesitan un pedestal, sino que están dentro del Museo de Arte Moderno, entonces uno no las puede tocar, escupir, mear, nada, porque son objetos museificados. Y en ese sentido, una recomendación que se le hacía al artista no la tomó nada bien. Era como que chévere que hubieran sacado las esculturas al Parque de la Independencia y uno estuviera flanqueando a Simón Bolívar desde la izquierda, desde la extrema izquierda y otro desde la extrema derecha, o ambos desde la extrema derecha, para dar cuenta como de un mayor sentido de la intervención. Y en ese sentido voy a esta escultura y al gesto que lograron, pero insisto, en términos de continuidad, ¿por qué no forzar los límites de la institucionalidad para de pronto sacar esta escultura hacia afuera, hacia lo que denominamos espacio público, que es el espacio corporativo,
y ponerla a jugar allá. Respecto al diálogo sostenido, como decía uno de los representantes del Ministerio de Cultura, sí, los tiempos del Estado y los tiempos de la academia son lentos. De hecho son paquidérmicos, pero no por ello hay que impulsarlos para que despierten al Estado y la academia. Como miembro de una facultad de artes, en procesos de formación en teoría e historia del arte, hago la invitación a que lo hagan, pero también si desean hablar con las personas de la Academia Superior de Artes de Bogotá, la Facultad de Artes Plásticas y Visuales, respecto a la manera en que se puede dialogar sobre intervenciones como estas o discusiones como estas dentro de los currículos de los procesos de formación. Me parece que en las academias, las personas más jóvenes, sobre todo desde la pandemia y después durante el paro, han adquirido expertise en la identificación de currículos ocultos. De hecho, la noción de lo de colonial, lo poscolonial, identificación como de taras de machismo, racismo y exotización en procesos, por ejemplo, de interpretación de cultura material, las personas jóvenes lo tienen muy acendrado y lo tienen como, se han como cualificado en ese proceso, pero la academia no. Y en ese sentido, qué bueno sería que desde este movimiento se le preguntara a la academia como, hey, ¿qué pasa con tu cátedra de poscolonialidad? ¿Cómo se enfocan? Y en ese sentido, cómo se relaciona la academia con las producciones materiales de estudiantes que tocan estas temáticas. Como un asterisco, en la Academia Superior de Artes de Bogotá, los estudiantes tienen, vuelvo a la noción de esquizofrenia institucional, hacen la tarea, entonces la esquizofrenia del estudiante juicioso, pero en territorio, en el barrio, en sectores, generan unos procesos de trabajo en términos de lo de colonial y lo postcolonial supremamente efectivos que no ingresan a la academia, porque pues eso, ¿dónde se evalúa? ¿Dónde se mete? Entonces, buenísimo que se hiciera esa pregunta, insisto, respecto a los currículos abiertos, explícitos y a los currículos ocultos. Y ya en ese sentido, respecto al habitar, ser humano que habita un territorio, vuelvo a la noción de juez natural. Y me llama la atención que pues yo trabajé mucho tiempo en esta sala como guía de público y ahorita veo unos rotos que están hechos, parece que no es una intervención artística abstracta, que ustedes los ven como cortes en las paredes, pero esos rotos me permiten ver la arquitectura de una sala donde no sé si ya sienten frío o constipación, porque es una sala muy húmeda, porque hay como un mito buenísimo, y es como que parece que hay una corriente de agua debajo de donde estamos. Y en ese sentido me gustaría llamar la atención respecto a intervenciones como esta, donde se puedan, y creo que ustedes tienen como la sofisticación suficiente para ello, se pueda integrar a las instituciones donde se hacen las intervenciones dentro de territorios para que dialoguen con los jueces naturales, con el hecho de que el patrimonio no es desarraigado, sino que está arraigado a territorios y a contextos mucho más amplios que el Museo Nacional y su sala temporal, la intervención que va hasta pasado mañana, el cubo blanco donde me permiten poner postmonumento arriba, pero después cuando apaguen esto desaparece, y de pronto mirar en ese sentido ese diálogo con territorio, cómo puede expandir estos relatos y cómo puede traer, y con esto cierro, reclamaciones como la que hace Didier Chirimusquet respecto al hecho de que la alcaldía que llega ahora llega a penalizar y a criminalizar procesos de soberanía alimentaria. Es como esa persecución que se está dando en otros territorios que para nosotros, los que nos movemos en el centro, son como más allá de la 30 o más allá de la sexta o más allá de la 72 hacia el norte, como esos procesos que se están dando en un gran territorio podrían integrarse con este tipo de reivindicaciones para actualizar, complejizar la noción de patrimonio. Entonces, de putas tumbar a Gonzalo Jiménez de Quesada, de pronto ahorita es bueno, ¿y qué hacemos con las huertas? Y de pronto lo metemos allá, lo enterramos, y ¿cómo pueden darse esos diálogos? Ya. Gracias.